Primera de los Corintios fue escrita desde Efeso, más o menos en esta fecha que aparece acá, y siempre se habla muy mal de esta carta, pero los mayores horrores no están tanto en el texto, sino en muchas enseñanzas que damos de esta una de las cartas más largas en cuanto a capítulos, junto con Romanos. Veamos, por ejemplo, el capítulo 1 de Corintios comienza con esta maravillosa alabanza de Pablo al pueblo de Corintios y este versículo muy hermoso para los que nos matamos a veces preguntando ¿cuál será mi llamado? Aquí se nos recuerda que el primer llamado es con Jesucristo. Queridos hermanos, esta carta, a pesar de que la iglesia de Corintios es tildada como una iglesia muy mala, muy carnal, tiene esta hermosa introducción que la carta de Gálatas no la tiene, ojo con aquello, que es la otra iglesia complicada del Nuevo Testamento. Y esto se omite bastante, se pasa muy de largo, pero es maravilloso. Vean los versículos, la cantidad de apuntes y versículos que tomé cuando me tocó estudiar esta parte. Otro error de Corintios lo he escuchado cuando se predica el versículo 11. He visto predicadores que dicen, estos fueron los sapitos, los curiosos, los sapos, los acusetes, los de Cloé. Es muy feo que un predicador diga eso, porque con esto estás intimidando a que los hermanos después no quieran entonces denunciar algunas irregularidades o pecados en la iglesia, porque van a ser llamados sapos, hocicones, curiosos, disculpe las palabras. Así que predicador, no lo hagas, ¿ya? Número 12. También he escuchado mucha burla en esta parte. Hay unos que dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y los más espirituales dicen yo soy de Cristo. Así lo he escuchado, hermanos, con este tono muy, muy feo eso. ¿Por qué? Porque si una persona se identifica más con Cristo y no con algún varón, con el pastor de la iglesia, el diácono, el maestro, está bien, está correcto. De hecho, Gálatas 6:1 dicen ustedes que son espirituales. Pero hay predicadores que se burlan y dicen, ay, estos se creían los más espirituales, los mejorcitos. Gloria a Dios por aquellas personas que decían, yo soy de Cristo, yo no soy de Pablo. Cefas, yo respeto a Pablo, Cefas, a Apolo, pero yo primero a Cristo. Predicador, no lo hagas aquello. ¿Estamos? Bien, vamos a ver ahora otros errores, o horrores, mejor dicho, de repente, que omitimos o agregamos a Corintios, el 3:4. Este es el peor error. Si tú, predicador, vas a predicar Corintios y dices y tomas este versículo que critica la división dentro de la iglesia, es tan horrible como cuando predica Filipenses acerca de la disputa entre Evodia y Síntique, y tú sabes que en tu iglesia hay rivalidades, hay grupos o hay personas que no se llevan bien. Tú no puedes del púlpito decir, hay que ser unidos en la iglesia, no ser unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos, etcétera. Pero si tú predicas esto y sabes que en tu iglesia hay un caso de división, entonces no estás haciendo lo correcto, hermano. Estás predicando algo que tú no estás sintiendo, no estás aplicando. Interesante, ¿no? Bueno, sigamos ahora. Damos un poquito más hacia ahora el capítulo 5, el versículo 11. Miren esto. A mí la otra vez me dijeron que uno como cristiano no se podía juntar con la gente del mundo. Y me usaron este versículo. Esto fue el año 2006 cuando comencé. Pero cuando después empecé a leer el contexto y leí un poquito más arriba, ahí claramente se dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. O sea, esto es para los falsos convertidos que hay en la iglesia y que se dicen cristianos, pero tienen un testimonio horrible. Con ellos no hay que reunirse, con ellos, para no mostrar apoyo a sus cosas. Hay que predicarles quizás el evangelio, exhortarles el error, pero es a ellos a quien ahí está, léelo en tu Reina Valera, en tu original griego, en tu NBLA, en tu NTV, no sé, tu versión favorita cristiana. Mira, llamándose hermano fuere y todos los pecados, no es que te alejes del inconverso, sino cómo le vas a predicar de Cristo. Terrible, ¿no? Cómo enseñamos mal de repente la escritura, hermanos. A mí me enseñaron ese versículo así, ¿no? No me junto con inconversos porque la Biblia dice en Corintios, wow. Este versículo también es muy mal tomado. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Una persona que estaba conviviendo me dijo este versículo, yo fui llamado en el Señor conviviendo, así que yo sigo conviviendo porque la Biblia dice esto. Pero cuando tú lees hacia arriba, ves circuncisión, circunciso, empiezas a ver acá otros términos, esclavo, libre, etcétera. Entonces ya no son temáticas, no es que este versículo apoye el pecado, este versículo lo que apoya es simplemente es ir
contra lo que se establecía en la época, que también se ve en la carta a los Gálatas del tema de los judaizantes, o que en Cristo ya no existe la división hombre-mujer, libre, esclavo, judío, griego. Vamos a ver un poquito más acá. Vamos ahora al capítulo 9, al número 12. Aquí está. Cuidado con esto. Algunos enseñan de que no puede haber obreros a tiempo completo en las iglesias cristianas. Pero eso es falso. Algunos citan la mitad y dicen, ven, Pablo no, Pablo trabajaba haciendo tiendas, por lo tanto, el pastor o los diáconos tienen que trabajar un trabajo secular y tu trabajo en la iglesia. Pero aquí el mismo apóstol Pablo dice que él tenía ese derecho, pero él no lo tomaba, que es muy distinto a que lo tenía prohibido. Ojo con eso, algunos enseñan la mitad, enseñan, no, si el pastor tiene que trabajar en una oficina o en un lugar y también en la iglesia, no puede vivir del evangelio. Estimados, aquí la palabra es clara en el contexto. El que enseña lo contrario está enseñando la mitad de la Biblia solamente. Y este nuevo 27, mire, esto es un poquito más horrible. Muchos enseñan que con esto se pierde la salvación. No, carajo, miren, ven el apunte que puse. Moisés y su desobediencia fue eliminado de la oportunidad de entrar a tierra prometida a él. Cuando usted ve el verbo en el original griego, es un verbo que se parte en dos. Comienza con la particella, con la partícula a, que significa no, y la siguiente palabra es probado, o sea, es no aprobado. Queda descalificado en el sentido de seguir una prueba, etcétera, porque incluso ve el contexto. Está haciendo la analogía con una carrera. Entonces, aquí no es eliminado de aniquilación, de destrucción, que también están esos verbos en el griego, sino que eliminado en el sentido de no aprobado, listo, se fue, eliminado. Pero ¿qué significa ser eliminado acá en la tierra? Que te vas directo con tu Señor si ya eres de Cristo, como dice Romanos 8. Vamos un poquito más adelante, ahora vamos al capítulo 10:31, el famoso versículo aquel de que si comes y bebes. Muchos lo dicen que este es para medirse en cuanto al alcohol, en cuanto a no caer en la gula, en la glotonería. Bueno, sí, esos son pecados, la borrachera y la glotonería son pecados, amén. Pero lo que dice el contexto es muy diferente. El contexto apoya la idea de que tú, si haces algo que no es dañino, hazlo solamente. Aquí estaban diciendo, algunos se urgían porque, mira, él está comiendo carne sacrificada a los ídolos, él está tomando esto de aquí y de allá, pero resulta que hay libertad y carne dedicada a los ídolos, pero si los ídolos no existen, entonces podías comer tranquilamente carne. Dabas gracias por tu comida, dabas gracias por no comer esa comida que según tú era mala. Bueno, en fin, el contexto te agranda un poquito más el versículo 10:31, que también se puede aplicar, como no, al tema de la gula, al tema de la borrachera. Vamos ahora al 11:18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen, miren, esta es una enseñanza perdida en cuanto a la Santa Cena y se apoya aquí también. En el momento en que se instituyó la Santa Cena, había una fiesta, había una comida, te recordarás la famosa última cena del Jueves Santo, y se ha perdido eso, la unión, velar porque haya una unión en la iglesia, una coinonía, una comunión exquisita entre la mayoría de los hermanos. Y lo mismo que hablábamos al principio con los de Cefas, los de Apolo, los de Pablo, evitar las divisiones. No puede ser que a veces algunos pastores o líderes sepan que hay divisiones, hay peleas en la iglesia y hagan oídos sordos. Se cieguen a querer dar solución y después toman la cena todo como el pueblo de Dios unido esperando a Cristo y en realidad hay hermanos que están peleados entre sí. Horrible aquello, horrible. Aquí siempre habla de unión en la Santa Cena. De hecho, por eso que Judas no tomó la Santa Cena, porque él no estaba unido al plan del Señor Jesucristo y los 11 discípulos que estaban ahí también. Avancemos. El capítulo 15 es maravilloso este capítulo, muy poco tomado. Aquí tienes resurrección de Cristo, aquí tienes versículos evangelísticos, yo los marco así, con rosados en mi Biblia. No son versículos evangelísticos, cada uno marca su Biblia ahí. También habla del rapto o arrebatamiento, si te molesta la palabra rapto. También increíble. No solamente en 1 Tesalonicenses 4 aparece el rapto, también aquí en Corintios. Pero hay que tener cuidado, muchas veces se enseña que Corintios es malo y hemos visto que hay un montón de buenas doctrinas aquí. Y es más, se enseña Corintios malo y se generaliza
y se tapa un poco, tal como este separador está tapando, que hay una segunda carta de Corintios con este versículo maravilloso que te lo recomiendo leer, el 3 y el 4 es muy bueno. Y eso, Corintios es mucho más que fornicaciones, que adulterios, que peleas, etcétera. Corintios, como la Santa Biblia, es doctrina pura que exalta a nuestro Señor y nos muestra más y más de Cristo.